Reporte 100. Está con nosotros Carlos Petersen, analista de Eurasia Group, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada, experto en temas energéticos. Carlos, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. A ver, Carlos, vamos por partes. México se resistió desde un principio a reducir su producción en 400,000 barriles diarios y quedó en 100,000 como originalmente propuso la secretaria de Energía, Rocío Nale. Esto que hizo México de retrasar la decisión, el acuerdo para bajar la producción internacional de petróleo, ¿es una acción que favorece al país, le perjudica, no le favorece ni le perjudica? Hay voces que dicen que México es la primera vez que incide en una política internacional en materia de petróleo. Hay otras voces que dicen que le va a ir muy mal después porque habrá consecuencias. Otros que dicen que Donald Trump se va a querer cobrar lo chino después por este favorcito. En fin, ¿cuál es tu punto de vista sobre el papel de México dentro de esta decisión internacional de bajar la producción de petróleo? A ver, yo creo que primero hay que poner en la correcta dimensión el tamaño y el papel que juega México en este tipo de negociaciones. El recorte de producción petrolera que se estaba negociando por los distintos países de la OPEP, más los agregados que México no forma parte de la OPEP, es un agregado más entre otros países, incluido Rusia, entre otros, que justamente estaban tratando de negociar un recorte generalizado para tratar de estabilizar o incluso hacer que los precios del petróleo pudieran subir un poco. El acuerdo original era que se recortaran 10 millones de barriles diarios de producción entre todos estos países. Todos los países, por lo tanto, se había propuesto originalmente que hicieran un recorte de aproximadamente 23% de su producción, tomando cierto nivel, etcétera. Entonces, eso equivalía a los 400,000 barriles que le estaban pidiendo a México. Si nosotros comparamos, obviamente en términos relativos era la misma cantidad, hay discusiones de exactamente qué base se tomó, etcétera, pero bueno, en términos relativos esa es la cantidad que todos los países iban a cortar por igual. Obviamente, en términos absolutos, un país como Arabia Saudita, un país como Rusia, que producen significativamente más que México, el recorte es mucho más grande que lo que México estaba haciendo. Nada más, por ejemplo, justamente Rusia y Arabia Saudita acordaron al final de hacer el recorte, que ellos van a reducir su producción en 2.5 millones de barriles diarios. Eso es 6 veces más de lo que a México le estaban proponiendo, ¿no? De nuevo, esto es en términos absolutos, no relativos. Entonces, eso es importante saberlo para poder dimensionar a México y realmente su rol en esta negociación, el cual es, pues, de alguna manera pequeño, ¿no? En los 400,000 barriles o los 100,000 que acabó cortando son solo una pequeña proporción de todo lo que eso representa. Ahora, México optó por una postura muy dura de decir, nosotros no queremos y no podemos cortar 400,000 barriles. No es completamente descabellada la postura de México, sí fue un poco cierta obstinación por parte del presidente López Obrador y la secretaria Nale que estuvieron en la negociación, pero ellos mantenían y creen que hacer un recorte tan grande en la producción en México va en contra de los objetivos nacionales. Ahora podemos hablar de si eso es correcto o no, pero bueno, esa es la postura, y por lo tanto se obstinaron y se mantuvieron en esos 100,000 barriles. Realmente el efecto que eso tiene en la negociación, de nuevo, es mínimo. De cortar 10 millones de barriles diarios a 9 millones 700,000 diarios es una fracción que en los mercados de petróleo significa muy poco. Lo que Arabia Saudita no estaba contento y no estaba tranquilo con México en su postura era que si México se obstinaba y se mantenía en reducir el recorte que estaba proponiendo, otros países podrían hacer lo mismo, lo que podría causar que el acuerdo en general se colapsara y cayera y nadie recortara nada. Y ese era realmente el riesgo, y ese realmente era justamente la parte más riesgosa de la jugada que México estaba haciendo en ese momento. Entonces, esa es un poco, yo creo, para dimensionar exactamente cuál fue el rol de México en esto. Es más allá del tamaño del recorte, sino más bien el riesgo en que puso este acuerdo, justamente que pudiera colapsar, y que eso pudiera hacer que los precios del petróleo cayeran aún más, que no era benéfico para ninguno de los países que estaban participando en esta negociación. Entonces, eso para empezar. Ahora, la segunda pregunta es, ¿esto es realmente benéfico para México? No,
si mantener la producción actual es lo que México debería hacer, esa es la siguiente pregunta. Muchos de los analistas energéticos, los expertos petroleros, están argumentando que una gran cantidad de los pozos petroleros que México está explotando en este momento no son rentables en los precios actuales del petróleo, ni siquiera aumentando un poco a partir de estas negociaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo invierto y trato de explotar ciertos pozos petroleros, me sale más caro el tratar de sacar el petróleo que el precio al que lo voy a vender. Por lo tanto, no es rentable y por lo tanto eso le genera un costo mayor a Pemex y mayor al erario público y a México en general. Entonces, la lógica del gobierno bajo este argumento es equivocada al no querer hacer un recorte de la producción. En términos económicos y financieros, lo más benéfico para alguien como Pemex y para el gobierno sería sí reducir la producción de petróleo en este momento, porque los precios están tan deprimidos que le sale más caro el caldo que las albóndigas, básicamente, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y luego otra pregunta más que sigue sin resolverse. ¿A qué fue México estas negociaciones? México no estaba obligado a participar en este acuerdo, no es parte del OPEP, la OPEP Plus, que se le llama, la OPEP más otros países, se había ya reunido hace unas semanas y fue cuando justamente hubo el desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita que hizo que cayeran los precios del petróleo y México no estuvo presente en eso. Entonces, si México desde el principio no tenía la intención de hacer un recorte de petróleo, ¿cuál era realmente el objetivo de estar ahí, no? Y esa es una pregunta que no tenemos claro, que no sabemos. Puede haber sido por presión de Estados Unidos por tratar de encontrar aliados que sí hicieran un recorte más grande o tratar de incluir en la negociación. No lo sabemos. Y al final eso es lo que puede tener ciertas, como decías tú, consecuencias no intencionadas, generando ciertas fricciones tanto con Estados Unidos como con los países de la OPEP, que en el mediano o largo plazo pudieran tener consecuencias. No sabemos si eso se va a materializar o no, es una gran interrogante que tenemos, pero al final generó muchas fricciones México en un contexto que parecía no necesario que su participación fuera necesaria y que esto generaba problemas. Ahora, México va a reducir 100,000 barriles de petróleo diarios, le exigían 400,000, esos 300,000 los está asumiendo Estados Unidos, pero ¿a cambio de qué? Carlos, ¿a cambio de qué? Porque no se sabe, no se ha transparentado a qué acuerdo llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump en esa llamada telefónica en la que acordaron que Estados Unidos asumiría esos 300,000 barriles de petróleo diarios. Carlos Petersen, ¿a cambio de qué? ¿Qué le puede pedir Donald Trump a México por hacerle este favor? Pues no lo sabemos y también sí. hay que entender cuáles son los incentivos y el objetivo de alguien como Donald Trump en estas negociaciones. Lo que Donald Trump quería era justamente que hubiera un acuerdo para tratar de mantener que los precios dejaran de caer y se mantuvieran tan bajos y subieran un poco, porque él estaba abogando por los intereses de las petroleras norteamericanas en general, ¿no? Ese era el objetivo de Donald Trump. Ahora, la oferta de Donald Trump de reducir y de Estados Unidos de reducir la producción en Estados Unidos por 300,000 barriles es algo que Estados Unidos, el gobierno, no puede hacer unilateralmente. A diferencia de México, a diferencia de Arabia Saudita, a diferencia de Rusia, el mercado en Estados Unidos está controlado por actores privados y el gobierno no les puede obligar a recortar su producción. Entonces, todavía no queda claro esa promesa de Estados Unidos de recortar producción. Probablemente va a suceder, y iba a suceder con o sin la oferta de Estados Unidos de hacer el recorte, porque a estos precios, de nuevo, muchas empresas, que es lo que se recomendaría para Pemex potencialmente, sí van a tener que reducir su producción porque no es rentable a estos precios tan bajos en los que se encuentra el petróleo. Entonces ya iba a suceder de cualquier manera. Probablemente fue una estrategia de negociación esto, en donde Trump públicamente dice, nosotros vamos a bajar la producción también, cuando era algo en que ya iba a suceder y que realmente el gobierno de Estados Unidos no puede controlar. Ahora, eso no quita que públicamente y de alguna manera políticamente, Donald Trump haya salido a salvar cada un poco de lo que México estaba pues metiéndose en estos problemas en términos de negociaciones y a nivel internacional, ¿no? Entonces, el costo de que Estados Unidos haya tenido que salir a, entre comillas, salvar a México o ayudar a México en esta negociación, pues es difícil de calcular. Obviamente esto genera pues presiones a que en el futuro, en cualquier momento que Estados Unidos pues necesite algo más de México, pueda exigirlo con mayor confianza o poner mayores presiones. De nuevo, es difícil saber exactamente qué, pero de nuevo yo creo que volviendo a mi punto inicial en esta participación, ¿qué es lo que quería Trump? Era que ese acuerdo se cumpliera. Si él tenía que salir a decir, nosotros, Estados Unidos, vamos a bajar la producción, por más que Estados Unidos, gobierno, pueda
ordenarlo, no ordenarlo, pues era más bien como un tipo de estrategia para tratar de vender la idea de que eso iba a suceder, más que realmente que Estados Unidos estuviera pudiendo cumplir con eso de una manera legal o de alguna instrucción. Entonces, creo que es poner eso es importante ponerlo en contexto. Sí, y ya hay reacción en los mercados. Carlos Petersen, después de este acuerdo, el precio subió, el precio del barril del petróleo se subió, se mejoró. Pues hubo una mejora bastante marginal, no hubo una subida muy significativa, y era en general lo que el mercado estaba esperando que sucediera. El acuerdo, de nuevo, yo creo que no sí es un recorte muy significativo de petróleo, obviamente, pero el problema no viene tanto, obviamente, del lado de la producción, que sí ayuda a que haya una reducción en la producción para mejorar los precios. El problema de los precios del petróleo viene principalmente por la causa de la desaceleración económica mundial que estamos observando a causa del coronavirus. Todos los vuelos cancelados, el declive del turismo, del comercio, las fábricas que se están cerrando alrededor del mundo, ese problema continúa y no vemos que se vaya a resolver, al menos en el muy corto plazo, y eso es lo que realmente está suprimiendo a la demanda, ¿no? Y como si la demanda cae, pues los precios también caen. Entonces, lo que el acuerdo hace realmente es poner un cierto piso a los precios del petróleo, a lo mejor no ayudarlos a subir demasiado, pero sí ayudarlos a que no sigan cayendo, y ese realmente era el objetivo. Una segunda parte que es importante recordar es que este acuerdo solo tiene estaba pactado para un breve periodo de tiempo. El recorte de México y de otros países de los 100,000 barriles para México, de los 9.7 millones para el resto, incluido México, es por los siguientes 2 meses, es todo mayo y todo junio. Después de eso habrá una segunda etapa en donde habrá un recorte menor a esto para tratar de seguir apoyando, con la esperanza de que la demanda global esté tratando de ayudar a que los precios se mantengan medio altos, ¿no? Veremos en el futuro si la demanda sigue deprimida, pues los precios no subirán, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y hay otro elemento más que hay que es importante a considerar. Estamos en un momento histórico en donde los niveles de almacenamiento de crudo, en donde los países que producen estaban sacando petróleo, los tienen almacenados, están en su tope máximo. Por lo tanto, también tienes una capacidad de almacenamiento enorme, que eso es mayor oferta, que eso significa que, aunque tengas un recorte en la producción, todavía tienes petróleo disponible ahí por los siguientes semanas, meses, que hace que tampoco el precio del petróleo te pueda subir mucho. Entonces, la combinación de que la demanda está muy deprimida por el coronavirus y 2, que hay tanto petróleo almacenado, hacen que el efecto de este acuerdo no sea tan significativo, al menos en elevar los precios. Esperemos que la economía se recupere para que justamente podamos ver una recuperación de los precios en algún punto. Bueno, esperamos para las finanzas públicas del país y para la parte petrolera, no lo esperamos para el precio de las gasolinas, que eso es lo que va a suceder si suben los precios del petróleo, va a subir la gasolina también, que a muchos obviamente no nos va a gustar, ¿no? Claro. Carlos Petersen, analista de Eurasia Group, muchas gracias por tomar esta llamada y estaremos en contacto. Gracias por ponernos en contexto y explicarnos lo que ocurrió en la OPEP. No, muchas gracias a ustedes. Saludos. Que estés muy bien. Es experto en temas energéticos. Carlos Petersen, se va a apreciar el petróleo y esto significa que pues, los precios internacionales van a aumentar y entonces, en el caso de los consumidores en México, pues va a subir el precio del petróleo. Va a subir el precio de la gasolina. Reporte 100.